y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Hasta ahí la palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. La doctrina del hombre. ¿Qué es la doctrina del hombre? ¿Cómo la podemos comprender? ¿Y por qué es importante para lo que nosotros hacemos o creemos? Hermanos, nosotros no podemos establecer la doctrina del hombre sin antes establecer la doctrina de Dios Todopoderoso, el que crea, el que hace, el que permite, el que sustenta. El hombre existe porque Dios es, no existe por causa de Dios, sino que existe porque Dios es todopoderoso y puede hacer lo que Él mejor le plazca. Entonces la doctrina del hombre, o como también se le conoce, antropología, porque ese es el término que se le da, es una disciplina de la teología sistemática. Ahora, esta terminología tiene un origen, y es el origen tiene tanto como hebreo como griego. En griego nosotros estamos hablando de antropos, es decir, hombre o humanidad, pero también tenemos la palabra logos. De estas dos palabras se compone lo que conocemos como antropología. Y la antropología tiene que ver con la doctrina del ser humano, la doctrina de la humanidad. Ahora, esto nos lleva a la reflexión. En la antropología humanista se habla de la parte biológica, se habla de la parte cultural y se habla de la parte social. Nosotros prácticamente cuando estudiamos antropología, nosotros nos enfocamos específicamente en la parte humana, la parte de lo que el hombre es. Hace un tiempo alguien me dijo: todos venimos del mono y no hay otra fuente. Todos venimos de la evolución, no hay otra fuente. Dios es un mito. Y no encontraba palabras porque no quería dañar la ignorancia de esa persona. Más bien quería educar a esa persona. Entonces me quedé pensando un momento para una respuesta concreta, pero que también desarmara toda su idea. Le dije: supongamos que tienes razón. La Biblia es un mito, Dios es un mito. Ahora le digo: respóndame una pregunta. ¿Qué me asegura a mí que usted tiene la verdad? ¿Qué me asegura a mí de que lo que usted propone es la realidad? Contésteme otras dos preguntas y se lo voy a hacer en una sola. ¿Por qué la evolución sigue siendo una teoría? ¿Por qué el Big Bang sigue siendo una teoría? Dicen: no sé por qué sigue siendo una teoría. Miren, simple. Una teoría es lo que es teoría, y perdonen la redundancia, porque no se puede comprobar. Y si algo no se puede comprobar, ¿cómo puedo estar seguro de que es verdad? Sin embargo, la historia, sin embargo, la antropología, sin embargo, la arqueología, sí puede comprobar que la Biblia es real. Además, sin contar, dije, todos los hechos portentosos, milagrosos, grandes, que nosotros como cristianos hemos experimentado en nuestra vida cristiana. Si esto no es suficiente para creer en Dios, lo siento mucho, pero no hay nada más que yo pueda hacer por usted. Hermanos, en esta tarde yo quiero hablarles de tres cosas. Primero, el origen del hombre. Segundo, la creación del hombre y el consejo divino. Y por último, el testimonio de la Biblia acerca del hombre. Así que vamos a comenzar con el origen del hombre. Tiene que haber un principio, tiene que haber un comienzo, tiene que haber un origen a las cosas. Y el hombre tiene su origen en Dios. Hermanos, en la filosofía el hombre se estudia desde la idea
biológico animal. Desde allí se estudia al hombre. Es decir, el Homo sapiens, el hombre pensante. En la idea antropológica humanista, el hombre comenzó como un primate, como un animal, como una persona sin entendimiento, sin poder razonar. En otras palabras, comenzó siendo un animal irracional y fue evolucionando hasta ser el hombre civilizado que es hoy. Eso dice la antropología humanista. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos al hombre desde la perspectiva bíblica, nos dice todo lo contrario. Adán comenzó siendo el hombre más inteligente después de Cristo que ha pisado este planeta. Adán, antes de pecar, sus capacidades intelectuales, morales, espirituales, físicas, materiales, eran perfectas. A tal grado que ese hombre era perfectamente perfecto en todo lo que hacía y pensaba. Entonces, si nosotros vamos desde la Biblia nos narra el inicio, el origen del hombre completamente diferente a cómo nos lo presenta el mundo. La Biblia nos dice que el hombre comienza siendo inteligente y pierde esa capacidad de inteligencia por causa de la caída. Y no quiero profundizar mucho en eso, porque de eso vamos a hablar el próximo domingo. Cómo la caída afectó todas las partes del ser. Hay mucha gente que cree que solamente afectó una parte de Adán la caída, pero no. Adán cayó y todo su ser fue afectado. Y no solamente eso, es la parte humana, la parte de la persona, pero sin contar lo exterior. Es de hecho, toda la creación fue afectada por el pecado. Hermano, según esta idea de Homo sapiens, o hombre pensante, podemos decir, dice que el hombre comenzó siendo un primate y fue evolucionando a ser lo que hoy es. Sin embargo, si ustedes van conmigo al capítulo 1, verso 26 al 28 de Génesis, ahí encontramos el origen del hombre y cómo se ve el hombre. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este es el origen del hombre. Un origen que está en Dios. Él fue el que lo llamó a la existencia. Él fue el que dijo. Y ojo, que todas las otras cosas que Dios creó antes de crear al hombre fueron llamadas a la existencia con solo la palabra de Dios. Sin embargo, con Adán se tomó tiempo, se tomó espacio, se tomó un momento para reflexionar y para juntar los materiales. Hermano, la biología nos enseña a nosotros. Si nosotros hacemos un examen de todos los componentes que tenemos en el cuerpo, tenemos exactamente los mismos minerales y la misma bacteria que tiene la tierra. Eso tenemos nosotros en el cuerpo, porque somos tierra. Dios juntó la tierra para darle forma, y después de que le dio forma, sopló. Eso es lo que vamos a observar más adelante, cómo Dios llamó al hombre a la existencia con el poder
de su palabra. Hermano, es que el hombre lleva en su ser las marcas de un Dios sabio, fuerte, santo, que guarda el pacto. Un Dios que sabe lo que hace. Un Dios inteligentemente inteligente, que conoce cada cosa de nosotros. Entonces el tema de la antropología teológica es importante, porque nos ayuda a nosotros a comprender el origen del ser humano. ¿Qué dice la Biblia acerca del hombre? ¿Qué dice la Biblia acerca de la humanidad? El hombre está conectado con Dios espiritualmente. La doctrina del hombre es bíblica. Por eso es que nosotros hablamos de antropología teológica, porque es Biblia. Nosotros sacamos esa idea de la palabra de Dios. La doctrina del hombre se saca de la Biblia. El hombre fue creado por Dios a su imagen y a su semejanza. Ningún otro ser, ni los ángeles, ni los arcángeles, ni los querubines, ni los serafines, ni los animales que están en el mar, los peces y todo lo demás, ni los animales de la tierra, ninguno fue creado a imagen de Dios. Solamente el hombre fue creado a imagen de Dios. Lo que el hombre es no viene del mismo, sino de la fuente. ¿Y quién es la fuente? La fuente es Dios. Así que eso es lo que la Biblia enseña acerca del hombre, lo que cuenta, no lo que dice la pseudociencia. Porque si ustedes hacen una recopilación de los científicos más famosos del mundo, ellos no niegan las escrituras, más bien corroboran muchas partes de las escrituras. Son los pseudocientíficos los que se encargan de desacreditar las escrituras. Es por la Biblia que entendemos que Dios creó al hombre y que hizo pacto con el hombre. Pero no solo eso, por el pacto que Dios hace con el hombre, el resto de la creación recibe bendición. Porque no solamente hace pacto con el hombre, sino que en ese pacto que Dios hace con el hombre, promete que toda la creación será restaurada al estado original que fue creado. Hermanos, el hombre lleva en su ser las marcas de Dios, y eso nadie lo puede evitar. Juan Calvino dice en las instituciones de la religión cristiana, dice que nosotros fuimos creados a imagen de Dios, pero que esa imagen fue dañada por el pecado. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. La perfección que Adán tenía, hoy no hay hombre que puede tener. Adán fue biólogo, y no solamente biólogo terrestre, sino marítimo. Adán fue un tremendo ingeniero. Adán fue un zoólogo. Adán fue un ingeniero agrónomo. Adán tenía todas las ciencias que hoy se estudian en la universidad, sin cursar un solo curso en la universidad. Porque en su ser estaban las perfecciones de Dios. Y él veía pasar una vaca y decía, será llamada vaca, porque eso es lo que es. Pasaba un caballo, es caballo. Pasaba una hormiga, será llamada hormiga. Y todas las cosas, él las nombró sin necesidad de pasar un proceso de aprendizaje. Los nombró porque su ser tenía las perfecciones de un Dios. Sin la autoridad de la Biblia, no debemos hablar de antropología, no debemos hablar de la humanidad. Como profesor de Biblia, pareciera que soy inoportuno al hablar de estas cosas con la posición que manejo.
Pareciera que necesito aclarar más estas cosas. Sin embargo, debido a la influencia del pecado que hay, debido a la influencia de la psicología, debido a la influencia de la filosofía, debido a la influencia de la antropología humanista a la que nosotros estamos expuestos, muchas veces no comprendemos bien lo que significa esta ciencia. Sin embargo, hermanos, en los círculos cristianos de hoy en día, me da mucha pena, pero se enseñan desde los púlpitos, esta clase de temas se enseñan desde la perspectiva humanista y no desde la perspectiva cristiana. Pareciera que los antropólogos, pareciera que los psicólogos, pareciera que los filósofos tienen la verdad y que nosotros los cristianos somos un montón de mentirosos. Que nosotros los cristianos, los que estudiamos las Escrituras, los que estudiamos el comportamiento humano desde la palabra de Dios, somos un montón de mentirosos que no sabemos lo que decir. Y ¿saben una cosa? Esto tiene que ver mucho por la ignorancia bíblica, teológica, doctrinal que hay en las iglesias también. Hay mucha gente que no entiende esta y dice, no, es que eso no es para mí. Hermanos, si vamos a hacer defensa de nuestra fe, si vamos a pararnos frente al intelectualismo que hoy maneja el mundo, tenemos que pararnos con solvencia. Primera de Pedro capítulo 3 verso 15 dice, están siempre preparados para presentar defensa de vuestra fe con certidumbre. Pedro lo que está diciendo, con inteligencia, con ciencia, con sabiduría, con entendimiento, tenemos que estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. En un mundo secularizado como el que vivimos, necesitamos conocer las Escrituras, pero tenemos que ir más allá que solamente leer las Escrituras. Tenemos que estudiar la ciencia que hoy hay para que nosotros podamos refutar, no cuando se nos ocurra, sino cuando sea necesario, refutar lo que la gente quiere decir acerca de un tema. Preguntémonos entonces, hermano, ¿quién es el hombre? Déjenme lo que se lo responda con la palabra. Verso 31 del capítulo 1 de Génesis dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el sexto día. En gran manera, en esto está incluido el hombre. Si ustedes ven el verso 28 del capítulo 1 también, el verso 29, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer, y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que haya vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Todos estos versículos están corroborando el verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, esto es el hombre. El hombre es un ser que lleva las marcas de Dios, que ejerce gobierno sobre todo lo creado, pero además es un ser espiritual que debe estar en conexión con Dios. Por eso es que tenemos que entender qué es el hombre y Dios, o cómo se relaciona el hombre con Dios. En la antropología teológica se entiende que somos lo que somos, un ser físico, material. Eso es lo que somos nosotros, racional, espiritual, social. Esto es lo que somos. Nosotros somos personas que necesitamos relacionarnos los unos con los otros, pero también necesitamos relacionarnos con Dios.
también tenemos una parte física que es muy importante. Hermanos amados, nuestra esencia está en Dios. Lo que nosotros somos depende de Dios. Está perdido en Dios, está arraigado en Dios, está sustentada por Dios. Llevamos en nuestro ser esas marcas de un Dios sabio, todopoderoso, celoso del Padre. Recordemos que Dios elaboró el plan de redención para ponernos, y nosotros somos una parte muy importante en este plan de redención. Este plan de redención fue elaborado eternamente en consejo divino, dice Berkeley. En consejo divino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reúnen para elaborar este plan redentivo. ¿Y cuál es el plan redentivo? Se los expliqué hoy en la clase. El plan redentivo, además de que cubre 4 etapas, dirige todo lo que pasa en el mundo, tanto espiritual, cosmológico, como en el mundo del ser humano. Creación. Dios creó los cielos y la tierra. De hecho, Peter Jones, uno de los apologetas muy interesantes, dice: Génesis 1:1 es prácticamente la introducción de lo que sucederá. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y todo el resto de la Biblia es el comentario de lo que se dice en el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios le dio orden. Dividió la parte de los cielos con la parte terrestre. La separó y les dijo: suba. Y dejó la tierra. Separó las aguas, etc. Todo para crear las condiciones para poner al hombre en el lugar que Dios quería poner. ¿Qué hubiera pasado si Dios no divide las tierras secas de la tierra de las aguas? El hombre tenía que ser un pez porque no podía sobrevivir. Entonces Dios tuvo que separar las aguas de la tierra seca para poner al hombre en la tierra seca, y así el hombre pudiera subsistir. Hermanos, llevamos las marcas de Dios, así que el Espíritu de Dios, el Padre y el Hijo, se reúnen en consejo divino y crean lo que conocemos como el plan de redención. Nada existe al azar. Nada existe al azar. Todo lo que existe, existe por un propósito divino. La Biblia establece que antes de que Adán cayera, Dios había visto ya al sustituto. Fíjese bien, Dios ya había visto al sustituto. Cristo estaba ya, antes de que Adán pecara, Cristo se había ofrecido ya como el sustituto de los hijos de Dios. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Porque, hermanos, es la palabra de Dios la que tiene que darnos a nosotros las razones de lo que somos. Apocalipsis capítulo 13, verso 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, desde la eternidad, el Hijo dijo: yo seré el sustituto de los hijos del pacto. Desde la eternidad, el Padre entregó al Hijo. Y vean, hermanos, leámoslo de nuevo. Adoraron, ¿sí? Hay una bestia que es adorada, y dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Es decir, los reprobados han adorado a esta bestia porque no conocen a Cristo. Adoran lo equivocado, lo errado, lo
porque no tiene sentido, porque no conoce a Cristo. Sin embargo, dice del libro de la vida, y dice, mire, los que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, hermano, ¿qué más podemos esperar? Ahora, hermanos, creación del hombre y el consejo divino. Al observar con cuidado la creación del hombre, debemos ir a la eternidad donde el Padre, el Hijo y el Espíritu se reúnen para hacer esto. Efesios capítulo 1, verso 4. En esto el apóstol Pablo está estableciendo las razones de este plan redentivo y cómo fue elaborado. Dice el verso 4: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En consejo divino se reúne el Padre, el Hijo y el Espíritu, y el Hijo, Dios le entregó al Hijo los elegidos. Dios le entregó al Hijo a aquellas personas que han de ser salvas. Entonces, todo existe, hermanos, según el decreto divino. Nada sale del decreto divino, nada. Todo está decretado que suceda y se va dando según el propósito de Dios. Va siguiendo los lineamientos mismos que Dios le ha dado. Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En la historia, Dios se remonta a lo que han acordado, a lo que la Trinidad, a lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu han acordado. Es hasta allá que se remonta. Hay quien dice de que esto tiene que ver con la Trinidad, y bueno, que el Padre convoca al Hijo y al Espíritu Santo para crear al hombre. No hay seguridad de esto. Nosotros no podemos, exegéticamente hablando, no podemos entender qué es lo que está pasando. Esto más tiene que ver con el plan redentivo, como Dios en la historia divina, Dios se remonta hasta la eternidad y por eso pronuncia esas palabras. Ahora, el consejo divino, el Padre se ha reunido para esto. En 3 ocasiones se menciona que el hombre fue creado a imagen de Dios. Vean en los versos 26 y 27 del capítulo 1. Ustedes van a ver cuenta que en 3 ocasiones dice que el hombre fue creado a imagen de Dios. Y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Este es el hombre. Dios lo ha creado a imagen de Dios. Entonces, hay muchos errores. No lo voy a mencionar estos errores por cuestiones de tiempo. Pero aquí se habla mucho de la pluralidad de Dios y que Dios está convocando su pluralidad cuando dice hagamos. Hay otro que va más allá, dice que está incluyendo a los ángeles cuando hace esto. No hay cómo poder probar eso nosotros. Es más bien un asunto de la eternidad, como les dije antes. ¿Hay diferencia entre el hombre y el resto de la creación? Por supuesto que sí. Los ángeles no tienen alma, son seres espirituales. Los animales tienen parte física, pero no tienen parte espiritual. Es decir, no tienen alma. Tienen espíritu de vida, pero no tienen la parte del alma que el hombre tiene. Entonces, hay diferencia entre los animales y el hombre. Lo que nos hace diferente a nosotros, al resto de la creación, es la inteligencia, la capacidad de amar, la capacidad de responder a un asunto. El animal entiende y conoce por instinto, no por raciocinio. El ser humano actúa por raciocinio, lo que nosotros hacemos. Entonces, hay 2 cosas que me gustaría mencionarles
naturaleza, sí, abuelo del pájaro, la naturaleza humana. El hombre fue formado del polvo de la tierra y sopló Dios en su nariz hálito de vida. Y vino el hombre a ser, ¿qué dice el pasaje? Vino a ser un ser viviente. Algo diferente se da al inicio en este momento. Hasta aquí Dios ha creado seres terrestres, pero ahora se crea la parte espiritual inmortal, que es el alma. Cuando Dios dice, y vino a ser un ser viviente, lo que está estipulando la Escritura es que una nueva creación se ha hecho para el hombre. Así que el hombre hoy está compuesto de dos partes, la parte material y la parte inmaterial. Es decir, la parte material es lo físico, lo que usted puede ver de una persona. La parte inmaterial tiene que ver con el alma de esa persona. Y esa parte inmaterial es inmortal, no eterna. Escuche bien, no es eterna. Eterno solamente Dios. El alma es la parte del hombre que vivirá en la eternidad, no es eterno. Por eso es que hay que hacer la diferencia entre inmortalidad y eternidad. Segundo, el hombre es un ser elevado de rango, es superior a todas las otras criaturas, incluidos los ángeles. El único que está sobre el hombre es Dios. Y todas las otras criaturas están bajo el dominio del hombre, porque Dios le dio a Adán el gobierno de todo lo que existe. Hermanos, el Salmo 8, versos 5 y 6 lo declara. No lo vamos a leer por asuntos de tiempo. Usted puede leerlo en su casa. Salmos 8, 5 y 6. Le puso nombre a todas las cosas, Adán. El hombre es la última de las criaturas que Dios creó para que él tomara el lugar de vicegerente de Dios. Es decir, es el administrador, es el representante de Dios en la creación. Dios puso al hombre como corona de la creación. No puso a nadie debajo, sobre el hombre, excepto Dios mismo. Y todo lo demás está bajo la autoridad del hombre. Y termino con el último punto. ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema? Tanto el relato de Génesis 1 como el relato de Génesis 2 establecen el origen de la humanidad. Génesis 1 introduce la creación y Génesis 2 corrobora lo que ya se ha dicho anteriormente, o arroja un poco más de luz en lo que ya se ha dicho. Hechos 17, capítulo 17, versos 26 al 28. Este sí lo vamos a leer porque es muy importante cómo el apóstol Pablo ve a la humanidad. Capítulo 17, el apóstol Pablo está en Atenas, está impartiendo el gran sermón a los atenienses en el Areópago, y ahora está pronunciando estas palabras que son muy importantes porque establecen el origen de todas las cosas. Verso 26 al 28, y dice, miren hermanos, 26 al 28, y de una sangre ha hecho Dios todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vosotros, de propios poetas también lo han dicho, porque linaje suyo somos. Es decir, Pablo se está remontando hasta la creación, cómo el hombre fue creado. Y le dice,
sus filósofos, sus poetas han hablado de estas cosas. Pero esto es lo que narra nuestra Biblia también. Es Dios el que ha creado todo lo que es. Por último, en Cristo tenemos toda nuestra esperanza. Romanos 3:24 nos establece que solamente en Cristo Dios ha restaurado a la humanidad. Le ha perdonado sus pecados y le ha provisto de gracia abundante para que en Él nosotros podamos ser lo que Dios quiere que seamos. Hermano, el hombre de ciencia quiere negar estas cosas, pero tanto la arqueología como la antropología demuestran que Dios es verdad. Y si dejamos a un lado la antropología y la arqueología, tenemos la biología. La biología. El ser humano es el ser más complejo que existe. Psicológicamente hablando, estructuralmente hablando. En nuestro ser hay millones de células, tendones, tejidos, sistemas, en fin, un montón de cosas que ni la ciencia misma, ni los médicos mismos llegan a comprender a plenitud. El hombre es el ser más complejo. Pero hay una cosa, Dios conoce cada parte de nosotros y lo conoce también porque Él lo formó. Entonces el hombre, recuerden esto, que nosotros, hermanos, en el sentido más estricto, somos un compuesto de alma y cuerpo, en la que la parte espiritual, tanto la parte material, son redimidos por Cristo. No es el alma nada más. Nosotros somos redimidos en Cristo integralmente. Todo lo que nosotros somos es redimido en Cristo. Y termino con estas palabras. Se los voy a leer textualmente. El hombre es un ser creado a la imagen de Dios. Por eso se puede relacionar con Dios y con el prójimo. Pero para cumplir este propósito necesita a Cristo. Sin Cristo es imposible gozar de las bendiciones de Dios en la salvación. Es imposible gozar de una relación saludable con Dios en Cristo. Jesucristo es el que nos conecta con Dios. Y sin Él nosotros estamos perdidos.